Desbordar Juan Pablo Ojeda, aguanta la marca del jugador Elian Cop, la pelota rebotó en el banderín, la saca Yegros, responde Guaraní, arranca Héctor Martínez, 0-0 el partido, sigue Martínez, chocaba con Bóveda, no hay falta, sale Marcio Barrios, se la roba limpiamente Marco Morcillo, la pone larga para la carrera de Festein, cuerpo a cuerpo con Valdés, le gana Valdés, pelea Festein, gana Festein, penal. ¡Penal! Cobró el árbitro. Cayeron enganchados con Ramón Valdés. Los dos se recuperaron rápidamente. Primero lo hizo el de Bartolomé Mitre. Y desde el piso dio la sensación que Valdés lo alcanzó a enganchar al delantero de Bartolomé Mitre. El árbitro Horacio Lut, si algo no podemos reprocharle es la ubicación que tenía en la maniobra. Estaba al lado de la jugada y por lo tanto con mucha autoridad y propiedad como para decidir cobrar el penal. Tiro penal para Bartolomé Mitre en el arco que da espaldas a la avenida Martín Fierro. Un ex Guaraní frente a la pelota. Juan Pablo Ojeda de zurda. El arquero Molina respira hondo, el árbitro toma ubicación, Horacio Luz da la orden, va Juan Pablo Ojeda, tiró, gol. Gol de Bartolomé Mitre. Juan Pablo Ojeda de penal, el arquero Molina se arrojó hacia el costado izquierdo. Cachete Ojeda, como le dicen al hábil delantero de Bartolomé Mitre, eligió el otro palo. La pelota pasó por abajo de la red y siguió de largo para anotar la apertura del tanteador. Agujereó la red a lo Escota en la década del 70. No le pegó fuerte, la colocó Juan Pablo Ojeda exactamente a los 10 minutos. De este segundo tiempo abre el tanteador Bartolomé Mitre de penal. Juan Pablo Ojeda cuando se viene Héctor Martínez despeja Morcillo. Es otro el partido ahora en el segundo tiempo. Se queda con el empate de Guaraní. La tiró al córner el joven portero de Bartolomé Mitre en lo que fue su mejor intervención del partido. Lo ha salvado a Mitre Mateo Forza. Tuvo el empate Elian Cop. Viene el córner. Héctor Martínez. Valdés que la bajó de pecho. Ahí está. Adelantó la pelota. Penal. Penal. Cobra el árbitro. Penal sobre Ramón Valdés que la bajaba de pecho. Lo encaraba Caballero que lo tumbó. Y el árbitro Horacio Lutz exactamente en el minuto 26. Sí. De este segundo tiempo está dando la pena máxima para Guaraní Antonio Franco, que puede igualar el partido. Mateo Forza para que lo siga ganando Bartolomé Mitre. Casi media hora. Va Héctor Martínez. Tiró. Atajó el arquero Martínez. Afuera. Atajó el arquero. Atajó Mateo Forza. Atajó Mateo Forza. Y después me dicen que las historias y las estadísticas no tienen nada que ver. Les vine diciendo desde hace una hora, recordando aquello que pasó hace 2 años. Sigue Festein, la saca toda a la llegada de Matías Ferreira. Ferreira que se cae y pierde con Zakidalski. La devuelve Núñez, arranca Cuña, va con todo Guaraní. Herido en su amor propio a buscar el empate. La ponen para Cop. Va Cop, salió mucho Forza, tiró el arco libre, la jugaron para adentro. Ahí está, gol. El Cana. Gol de Guaraní. Antonio Franco, Héctor Cana Martínez empata el partido. Una corrida por la izquierda de Elian Cop. Salió muy lejos, me pareció, el arquerito Forza a achicar el ángulo. La pelota viajó desde la izquierda a la derecha.
le quedó a Héctor Martínez, que remató casi sin arquero porque Forza venía volviendo. Y exactamente en el minuto 37 del periodo final empata el partido Héctor Cana Martínez